Entonces, la doctora Castro realizó sus estudios de licenciatura y maestría en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Obtuvo su doctorado en ciencias químicas bajo la dirección de Mario Molina, premio Nobel. Con ese trabajo, la Universidad Nacional le otorgó la medalla del mérito académico Gabino Barrera. Después realizó un postdoctorado en el Laboratorio de Química Atmosférica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y actualmente es investigadora y directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Su investigación se enfoca en el estudio del aerosol atmosférico, su interacción con la radiación y su relación con la fotoquímica de la atmósfera, además del transporte, impacto local y regional de contaminantes. Es miembro de asociaciones nacionales e internacionales y participa activamente en labores de docencia y formación de recursos humanos. Entonces, muchas gracias, Telma, por aceptar participar en el evento y te dejo la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenos días a todos. Aunque no los vea, sé que están por allí. Gracias, Lucía, por organizar este evento, que a mí en lo particular me parece muy bonito y importante. Porque voy a compartir pláticas con otras colegas realmente muy buenas. Bueno, vamos a hablar de un tema que es la contaminación de la atmósfera y cambio climático. Todas aquellas personas que viven en ciudades, pues seguramente lo conocen, saben de qué se trata, por lo menos lo sienten la contaminación en la atmósfera. Los que llegan a vivir en ciudades sí, lo saben. Y luego veremos cómo eso se conecta con lo que es el cambio climático. Pues, ¿de qué vamos a hablar? La relación entre la contaminación del aire y el clima. El clima del planeta ha cambiado durante el último siglo, la temperatura promedio global ha incrementado 0.8 grados. La mitad ha ocurrido en los últimos 40 años, eso es alarmante. Este cambio no se explica sin el incremento en las concentraciones de los gases de efecto invernadero y los forzantes climáticos de vida corta en la atmósfera durante este periodo. La fotografía que tienen ahí atrás fue tomada por un colega en el 2006, en un proyecto grande que se llamó Proyecto Milagro, por ahí lo pueden buscar. Y como ustedes pueden ver, es la zona metropolitana de la Ciudad de México, que en general seguimos con este problema fuerte. Bueno, la contaminación atmosférica es un problema real, no podemos dejar de pensar que, pues como no hay gente que en la calle se desmaya por un problema de contaminación, es un problema que va dando problemas a la salud poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, en esto se tiene muy claro que el 90% de la población vive con aire contaminado y 1 de cada 10 muertes en el mundo se atribuye a la contaminación de la atmósfera y es el 4º factor de riesgo más importante de muerte, ¿sí? Hay como de 30 millones de mexicanos que respiran mala calidad del aire, porque son los que vivimos en las ciudades, ¿no? Y entonces eso se asocia a enfermedades emergentes transmitidas por vectores, ejemplo, el COVID, ¿no? Agua contaminada y disminución de las reservas y las ondas de calor. Y ahí vienen también algunos, la Ciudad de México y otras ciudades en el mundo. La contaminación para su estudio generalmente la vemos como desde el punto de vista local, regional y global. Una de las cosas que es bien importante en el concepto de estudiar la atmósfera es que no tiene fronteras. Y entonces podemos estar viviendo en un lugar y lo que se emita en ese lugar va a viajar a otros lugares por procesos dinámicos de la atmósfera, o también lo que se produzca en otro lugar, lejos, eventualmente llega también a donde estamos nosotros. Entonces, podemos estudiar la atmósfera desde el punto de vista local, regional y global. Entonces, en el local, generalmente lo que tenemos es un incremento de demanda de energía en las áreas urbanas. ¿Por qué? Por automotores, motos, actividades industriales, etcétera. Y eso nos trae una alta concentración de gases y aerosoles. ¿Qué es lo que nos impacta? Pues hace una degradación de la calidad del aire, tiene efectos de salud crónicos y agudos y hay una reducción importante de la visibilidad. Desde el punto de vista regional,
Los contaminantes emitidos en las zonas urbanas, como lo acabamos de ver en forma local, ¿sí? Reaccionan, sale el sol, reaccionan por procesos fotoquímicos y producen otras especies, y esas, por efectos del viento o de la meteorología, pueden ser transportadas a otros lugares, más allá de una parte local. Y eso pues, nos lleva a problemas de contaminación, como la lluvia ácida, afecta a los ecosistemas y empieza a haber cambios en el clima regional. Y después esa contaminación, bueno, pues sigue su curso, dependiendo de la dinámica de la atmósfera. También puede ir a afectar otros lugares. Por ejemplo, una parcela de aire que se emite en el continente americano, eventualmente llega hacia la zona de Europa más o menos en unas 2 semanas. Entonces, bueno, esa contaminación, pues entonces todos los contaminantes están viajando continuamente de un lugar a otro y hay efectos importantes. Entre ellos, lo que vamos a hablar posteriormente, el cambio en el clima a nivel global y lo que ven ahí en la fotografía es el hoyo de ozono. La disminución del ozono en el Polo Sur. Esta parte, que ahora se está recuperando porque se pusieron de acuerdo varios países para tomar medidas y tener ese beneficio, ¿no? Bueno, así en términos muy generales, esta es como una caricatura de qué es la contaminación atmosférica por gases. Pues tenemos todos quien emite estos gases, los mismos bosques, los incendios, las fábricas, los automotores, etcétera. Se emiten gases contaminantes porque la gran mayoría, en el caso de los que queman combustibles fósiles, las máquinas no tienen un quemado de combustión al 100%, entonces sí hay una emisión. Entonces ahí hay unos sistemas de algunas reacciones que se llevan en la atmósfera y ahí están, ¿no? También hay otra fuente que también son lo que le llamamos aerosoles atmosféricos, que están formados por varias partículas muy pequeñas, menores. Para su estudio los tomamos los menores de 100 micras hasta micrómetros, ¿no? Y ahí esos aerosoles pueden ser unos núcleos de condensación de nubes, también tienen efecto en el clima, reducen la visibilidad, tienen efectos importantes en salud, ¿sí? Y efectos en la fotoquímica de la atmósfera también van cambiando. ¿Qué relación hay entre la contaminación y el cambio climático? Pues el uso de la quema de los combustibles fósiles es un ingrediente común entre la contaminación atmosférica y el cambio climático. Uno de los contaminantes que eventualmente se produce en la atmósfera es el CO2 y algunos otros que vamos a ver ahorita, que es un gas de efecto invernadero y que está relacionado con cambio en el clima. La quema de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes cuyas concentraciones en la atmósfera se han elevado de una manera constante desde la revolución industrial. Este es un esquema muy corto donde vemos cómo está todo el sistema climático, está interrelacionado con muchos fenómenos que suceden en la Tierra. Todo el intercambio que tiene que ver el océano con la atmósfera con la parte terrestre, el océano también tiene intercambio con la parte terrestre, los volcanes que acaba de hablar ahorita Lucía, que evidentemente habló sobre la producción de aerosoles, de las cenizas estas, que también tuvieron su efecto en el clima, lo comentó ella, ¿no? Entonces, todo está relacionado. Y una parte importante, todo puede estar en equilibrio, pero si llega algo que altera, que son las actividades humanas, entonces empieza a alterarse este sistema en diferentes compartimientos, ¿no? Este sistema es muy dinámico, altamente complejo, ¿no? Y los cambios importantes en cualquiera de los componentes que están ahí colocados
¿sí? Afectan al clima a escala local, regional o global. Si nosotros, esto es una forma de hacer una forma esquemática de que todo esté en balance, llega la energía del sol y eventualmente se emite. Pero aparece la atmósfera y entonces se emite y la atmósfera la vuelve a remitir, pero eventualmente tendría que salir el 100%. Y lo que pasa es que dependiendo de la composición de la atmósfera, entonces puede haber un poco de calentamiento. Y si está todo en equilibrio, entonces podemos tener ese efecto invernadero que nos produce la atmósfera y tenemos una temperatura promedio global entre los 15 y 18 grados centígrados y es lo que nos da una posibilidad para la vida. ¿Qué es lo que está pasando con la influencia del ser humano? Pues lo que sucede es que hay gases que son de efecto invernadero, que los tengo ahí, los principales, el dióxido de carbono, el metano, el ozono, el óxido nitroso, ¿sí? Que esto es una forma natural de cómo se hace el intercambio, lo mismo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, pero cuando se intensifican los gases de efecto invernadero, entonces esto empieza a calentarse porque no permiten que la radiación que entra del sol llega a la Tierra y luego eventualmente estos gases la capturan y van calentando la atmósfera. Hay otros forzantes climáticos que ahora están muy de moda, de vida corta, que ahorita los vamos a ver. Entonces, los forzantes climáticos de vida corta tienen, bueno, el CO2 tiene una vida, si no reacciona con otras especies, tiene una vida larga de 150 años, ¿no? Entonces, lo que producimos puede tardar en degradarse hasta 150 años, pero estos forzantes climáticos de vida corta duran muy poco tiempo, pueden suceder de meses, de horas y de días. Y entonces, bueno, también estos pues tienen un efecto de calentar la atmósfera, ¿no? Y están afectando el sistema de clima. Y también, pues, evidentemente afecta la calidad del aire. Hablando ya de las partículas, en este caso sería el hollín o el carbono negro, o el black carbon en inglés. Entonces, esta es una manera de que se han fijado últimamente que el carbono negro tiene una capacidad de calentar importante. Piensen en una partícula emitida a la atmósfera muy negra, lo que va a suceder es que va a tomar la radiación que viene del sol, se calienta y eventualmente la reemite. Cuando la reemite, entonces calienta a sus alrededores. Y son miles y miles y millones de partículas en la atmósfera. Este es un mapa donde se ve unas concentraciones importantes de carbono negro. El CO2 se produce más en la zona de los países del primer mundo, sin embargo el carbono negro se produce más, pues en donde se quema leña y se cocina con carbón o con leña, ¿no? Entonces, bueno, aquí una de las partes es que esta es una parte con un forzante climático, y lo que se ve fundamentalmente en esto es que el CO2 es el mayor forzante climático, ¿no? Y también los aerosoles, también tenemos por una parte forza y por otra parte también enfría. También pueden pensar que pues una gran cantidad, como lo comentó Lucía, de una explosión volcánica se produce tanto que puede no permitir el paso de la energía hacia la superficie y entonces puede ser como un forzante para enfriar. Pero se dan cuenta, problemas de contaminación que son producidos por el hombre y también fenómenos naturales puede llevar a tener cambios en el clima de la Tierra. Los cambios observados, pues esto es una gráfica muy, muy interesante, en términos son de 400,000 años, y ustedes pueden ver que los máximos o los mínimos
coinciden con los máximos y mínimos de la temperatura en la Tierra. Entonces, el CO2 está muy relacionado con la temperatura en la Tierra y el metano igualmente está muy relacionado con la temperatura. Entonces, sube, baja, sube, baja. Sin embargo, en los últimos años empezamos a ver que estos patrones están cambiando muchísimo y muy rápido. Entonces, esto quiere decir ya una influencia importante de otra fuente que sería los seres humanos. Esta es una gráfica que me gusta como que es el pulso del planeta y este es el polo norte y este es el polo sur, ¿no? Y entonces, y cómo ha ido aumentando la concentración de dióxido de carbono durante los años, ¿no? Y además, cómo se ve muy claramente que en el polo norte, digo, en el hemisferio norte, hay mucho más concentración de CO2 que en el hemisferio sur. Pues está más concentrada la población en el hemisferio norte. Esto es un dato de que es importante conocer, por ejemplo, en agosto de 2020 tenemos una concentración de promedio en un lugar que es en Mauna Loa de 409, casi 410 partes por millón, cuando en 1750 eran 280. Esto es importante, esta subida, ¿no? Y esto es lo que vemos, cómo va subiendo en promedio el CO2 en la concentración. Y esto es el ciclo normal, natural del CO2 porque hay árboles, etcétera, y es la parte estacional. Y bueno, aquí es a donde empieza a ver, esto hay que combinarlo con tomadores de decisiones, y entonces se ve claramente que los países de primer mundo son los que más emiten de CO2 por año, ¿no? Y bueno, pues entonces hay que empezar a tomar algunas medidas para eso. Eso va a atender a todas estas reuniones internacionales que hay, y lo último fue el Acuerdo de París, que ahorita vamos a ver. Entonces, bueno, ¿cómo vemos las emisiones de consumo? ¿Se acuerdan que en el caso de carbono negro estaba más concentrado en los países del tercer mundo? Sin embargo, el CO2 está más concentrado en países de primer mundo, ¿no? Y con grandes cantidades. Este es un mapa que me gusta, es en términos de cómo está la emisión de CO2 y con respecto, por ejemplo, a África, que no emite prácticamente nada, y Sudamérica, etcétera, ¿no? China está con una parte muy importante. Pero, sin embargo, hay una cosa también, el confort humano, pues lo está buscando siempre los gobiernos, ¿no? Y efectivamente, pues una de las cosas, por ejemplo, Estados Unidos está aquí, sin embargo, viene una buena producción de todos los insumos desde China hacia Estados Unidos. Entonces, esta gráfica lo que nos implica es, no importa dónde se producen los insumos, el hecho está en que para satisfacer las demandas se producen buenas cantidades de CO2. Y entonces ahí están las discusiones en los paneles internacionales alrededor de cómo no solamente dejes de producir aquí, sino que también dejen de tener este modelo de desarrollo económico que es el consumo y no hay un balance. Bueno, hay unas cosas, todo esto hacen escenarios, ¿no? Y lo que se ha observado es cómo ha cambiado la temperatura en los últimos casi más de 100 años, ¿no? Y entonces lo que se ve es que realmente casi todo el planeta ha experimentado un aumento en la superficie de la Tierra, una temperatura, ¿no? Y en promedio todas las zonas continentales de altitudes medias, hemisferio norte, las precipitaciones también se han incrementado en estas zonas. Y esta es una gráfica también importante, qué impactos se han observado. Si se dan cuenta, hay sistemas físicos, sistemas biológicos y sistemas humanos, ¿no?
Entonces, toda esta mapa se ve muy claramente que ha sido afectado por problemas de cambio climático. Se han afectado ya varios sistemas importantes para la vida en la Tierra. Hay toda una rama para hacer escenarios de qué puede pasar a futuro, a 100 años, a 50, a 100 años, etcétera. Son escenarios, no son pronósticos, son escenarios donde se toman varias variables como el desarrollo económico, la pobreza, la cantidad de personas, etcétera. Y estos son escenarios, si ustedes se dan cuenta, si seguimos como estamos, siempre vamos a tener problemas de calentamiento importante. Este es un reporte que ya es un poco más viejo, sin embargo es ilustrativo de que qué pasa si en promedio la temperatura de la Tierra y de la atmósfera va a cambiar 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados, 5 grados. Es en promedio la temperatura global de la Tierra, no es la temperatura que pasa en la mañana. Aparecemos en la mañana tenemos 8 grados y luego a mediodía tenemos 20 grados o 30 grados. Y entonces dicen, bueno, pues cambió durante el día, pero esto es en promedio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay realmente a partir ya de 1 grado empieza a haber problemas importantes, ¿no? Seguramente algunos de las colegas van a hablar sobre algunos de los nichos de aquí y ven que si se pasa a 2 grados, ya hay, por ejemplo, la desaparición de glaciares, ¿no? Etcétera, y daño intenso en los corales, etcétera, tormentas. Y entonces, bueno, una de las cosas importantes que se están negociando a nivel mundial es que esta temperatura no se rebase. Y entonces los acuerdos de París, pues lo que quieren es que no pase la temperatura más de 2 grados, ¿no? Y pues todos los países dan una cosa que se llama las contribuciones determinadas a nivel nacional. Son compromisos que establecen los diferentes países para lograr bajar las emisiones en la atmósfera. Pero pues todavía vemos que aún así nos va a costar trabajo para poder regresar a escenarios mucho mejor a futuro para la vida. 2 minutos. Sí, gracias, ya casi acabo. Hay una parte que es importante, que ahora le están llamando al antropoceno. Eso es un término que lo está poniendo Krause, que es que el antropoceno, estos cambios que está sufriendo la Tierra son casi cambios como los que aparecieron en las eras geológicas. Y entonces, bueno, pues entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte. Entonces estos cambios han alterado tanto el ciclo de carbono del planeta y esto sugiere que esto defina el inicio del antropoceno. Hemos rebasado en varios lugares los límites planetarios, ¿no? Y entonces todavía tenemos alguna chance. Esa es una pregunta que debemos responder en términos de hacer mucha investigación. Concluyendo, la humanidad probablemente está provocando cambios en la Tierra que solo son comparables con aquellos que ocurren en tiempos geológicos. Las observaciones confirman el papel dominante de las actividades humanas sobre el calentamiento observado. Las características principales de la tendencia al calentamiento pueden ser atribuidos a eventos socioeconómicos. El modelo de desarrollo económico tenemos. Y los acuerdos internacionales pueden funcionar y los beneficios de mitigación pueden manifestarse poco tiempo después. Sin embargo, el calentamiento observado ahora corresponde básicamente a la respuesta del clima a la actividad humana. Sin embargo, se esperan grandes contribuciones al calentamiento por parte de los océanos. Yo creo que eso al rato Elba lo va a explicar con más cuidado. Y bueno, esto me gusta porque como que el estudiar la contaminación y su relación con el cambio climático es algo que se ve como muy frágil. Hay cosas que pudieran, hay algunos como gente como Donald Trump no creen lo del calentamiento global, ¿sí? Y entonces como que si quitamos una baraja de aquí,
pues esto se nos viene mal, porque, por ejemplo, el haber salido del Acuerdo de París. Sin embargo, me gustan estas dos diapositivas finales. Sin embargo, pues en parte de la investigación y parte de lo que conocemos sobre esta problemática, vamos poniendo en este rompecabezas, vamos poniendo fichas, cada uno es avance en el conocimiento, ¿sí? Pero lo que vemos atrás es que estamos delineando un problema. O sea, lo que va a aparecer allí no es un gatito. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Tel.